Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 29 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El entierro de los niños mártires del sistema colombiano de violación sistemática de la ley. Mártires de una nación que no sabe cuidar sus niños, nos tiene que dejar, además del inmenso dolor con que acompañamos a sus familias hasta el cementerio en el que entregaron los cuerpecitos de estos niños, nos tienen que dar lugar a hondas reflexiones, a profundas reflexiones, a la tragedia de tantos niños en Colombia maltratados, a los miles de niños esclavizados por la guerrilla de las FARC, a los miles de niños que no han tenido otro horizonte en la vida que la guerrilla, la esclavitud, la violencia, a los miles de niños que han sido víctimas de ataques atroces de la guerrilla de las FARC. No recordamos suficientemente a los niños de Bojayá. Nosotros sí. No se nos podrá olvidar la imagen del general Mario Montoya, un general curtido en 1000 batallas, llorando con el zapatico de un niño en las manos. El país tiene que abrir los ojos ante lo que ha significado esta violencia atroz y maldita de las FARC, de las guerrillas, de los bandidos en contra de los niños, porque hemos matado la esperanza. Ayer se produjeron hechos políticos de la mayor significación. El Partido Conservador tomó la decisión, con su jefe indiscutible Marta Lucía Ramírez, y con un puñado, un número importante de senadores y de representantes, hizo alianza política con Óscar Iván Zuluaga. Esto no es un sistema de adhesiones. La gente no ha comprendido todavía ese mensaje. Óscar Iván Zuluaga aceptó propuestas y peticiones y puntos de vista de Marta Lucía Ramírez, y entre los dos jefes hicieron una alianza perfectamente sostenible, perfectamente clara, con la que quedamos totalmente satisfechos. Resultado final: con Óscar Iván Zuluaga vienen 2 millones de votos de Marta Lucía Ramírez, más lo que ella significa para esta segunda vuelta, más por lo menos 2 senadores adicionales de inmensa significación electoral, Eduardo Enríquez Maya y la señora Paredes. Es el departamento de Nariño, el conservatismo de Nariño, que adhiere a Óscar Iván Zuluaga. Con Juan Manuel Santos se quedan los mismos que ya estuvieron en su primera vuelta electoral. Lo que adhirió a la campaña de Juan Manuel Santos fueron 30 frascos de mermelada que le extienden la mano para que la llenen. Eso es todo lo que hay. Ni un voto adicional a los que ya tuvieron. Son los mismos que acompañaron a Juan Manuel Santos en la primera rueda electoral. De manera que si hacemos un balance, tenemos a Óscar Iván Zuluaga con 2 millones de votos, más lo que significa la adhesión de los parlamentarios de Nariño, de Enríquez Maya y de la señora Paredes. Esa es la realidad. Que la presenten como la quieran presentar. Los hechos son los hechos. Y Alianza Verde deja en libertad a sus votantes, lo que significa que está muy lejos de la unanimidad de la que se hablaba en favor de Juan Manuel Santos. Hay una división importante de pareceres, de actitudes ante la vida, de concepciones de la política. Alianza Verde, pues, dividida, y quien llevó las banderas de la Alianza Verde, el doctor Peñalosa, no ha tomado una decisión,
no se manifestó en favor de adherir a ninguna campaña, nos imaginamos lo que eso significa, pero aquí no le damos camino a las imaginaciones sino a los hechos. Esperamos que el doctor Enrique Peñalosa se manifieste y que los miembros de Alianza Verde vayan diciendo lo que les parece. No vamos a hacer lo que hizo un medio de comunicación hoy, El Tiempo, a buscar este y aquel, 1, 2, 3, que adhirieron a Juan Manuel Santos. Esas son cosas de mal gusto. Hay que ver que hay que esperar a que los de la Alianza Verde tomen decisiones en conjunto que se puedan presentar como tales a la consideración de los colombianos. Venezuela, colombianos, la historia de Venezuela es la historia nuestra, la pasada y sobre todo el futuro. Abramos los ojos ante esa realidad. A Óscar Iván Zuluaga le preguntaron si buscaría el apoyo de Venezuela para el futuro de los diálogos de paz cuando estuvieran en sus manos, y dijo que no, porque Venezuela era una dictadura. Inmediatamente en Venezuela dijeron, ¿es esto verdad? Y hubo una encuestadora que salió a las calles, una encuestadora reconocida, importante, a preguntarle a los venezolanos si estaban o no de acuerdo con que Venezuela fuera una dictadura y si tenía o no razón Óscar Iván Zuluaga. ¿Saben el resultado? Por el sí, de acuerdo con Óscar Iván Zuluaga, Venezuela es una dictadura, 92% de los encuestados. Y por otra parte, el gobierno de Maduro resuelve redoblar con el peor estilo, con el más detestable estilo, de intromisión, por una parte, en los correos privados de una persona, de María Corina Machado, exactamente, pero además alterándolos y creando realidades ficticias. María Corina Machado no dijo eso, no escribió eso, y mucho menos con el embajador de los Estados Unidos, el embajador Whitaker, embajador en Colombia. El gobierno de Maduro no respeta nada. En su desesperación, en su locura por un país que se le cae a pedazos en las manos, apela a estos procedimientos de espectáculo. La civilización del espectáculo, el libro de Mario Vargas Llosa, que bien le cae a estos patanes de Venezuela. ¿Pero eso qué significa? Que van por María Corina Machado. No habían encontrado la manera de procesarla, la van a procesar para mandarla también a un calabozo. Señores, la vida de Venezuela nos atañe. Los venezolanos son nuestros hermanos y tienen ahora un destino trágico y tenemos que ser solidarios con ellos. Ese cuento de que hay que respetar al vecino y por eso no nos podemos entender con las realidades del vecino, no. No vamos a enviar nuestro ejército, no vamos a declarar la guerra, pero sí hay una fuerza espiritual y una posición ante la vida que hay que sostener. Estamos con la oposición de Venezuela, estamos con la gente libre de Venezuela, estamos con los que quieren un destino distinto para Venezuela. Y perfectamente de acuerdo con Virginia Contreras, es hora de que la oposición venezolana cree un marco ideológico de pensamiento y también de posición ante la vida para darle a Venezuela una alternativa. Venezuela no puede vivir más en una dictadura. Se completó el equipo de Santos. ¿Quién llegó? Piedad Córdoba. Entonces, ¿cómo es el equipo de Santos? Vargas Lleras, Samper, Gaviria, Petro, Piedad Córdoba y JJ Rendón. Falta, probablemente va a llegar en los próximos minutos el representante Cepeda. Ese falta, pero que llega, llega. Ahí está el equipo. La Corte Constitucional. Lo ocurrido ayer nos obliga a rendir un homenaje a un hombre que le hizo honor a su trayectoria espiritual y que fue muy superior en el momento de su despedida a como fue como magistrado. Nilson Pinilla le prestó un servicio a la patria por el que la patria tiene que estar reconocido para siempre. Nilson Pinilla, a la hora del adiós, levantó su voz con un voto en blanco para protestar
por el clientelismo, la politiquería, el envilecimiento de las Cortes constitucionales, de las Cortes de Justicia, que fue lo que labró la Constitución del 91. El hecho de ayer, la negativa, el rechazo de la petición para que fueran Contralores Generales de la República personajes como Maya Villazón, que no sabe qué es el debe y el haber en un balance, como el señor Tarquino, como la señora Clara Inés Vargas, como Jaime Alberto Arrubla, un señor Rondón que no conocemos, pero los 4 primeros fueron derrotados por la Corte Constitucional con una petición: tráiganos candidatos capaces de ser Contralores General de la República, que sean juristas, magnífico, pero ¿dónde están sus títulos para conocer de factores administrativos, financieros? El Contralor es el que guarda las finanzas públicas. Eso no se le puede dar, esa responsabilidad, a un ignorante en semejantes materias. Ni nos podemos mover por presiones clientelistas ni politiqueras. Es el comienzo de una rebelión de las Cortes. Por ahí se empieza, y eso tiene que ser. Clamamos por una justicia independiente, imparcial, libre. Los jueces tienen que ser jueces. Ese es el clamor de Colombia. La Corte Constitucional dio ayer un paso inmenso, y la posición de Nilson Pinilla la agradeceremos los colombianos para siempre. Es el comienzo de una revolución. El dólar cerró ayer a 1.909 pesos. Esa es la quiebra del país. No nos han querido escuchar sobre el tema. Seguiremos hablando. La Hora de la Verdad lleva 10 años diciendo que la revaluación es un desastre y es una tragedia nacional. De paso, el café a $176 la tonelada y apenas a $2 la libra de café colombiano. Esa es una verdadera desventura económica. El juicio a Santos, y esto lo decimos con mucho fastidio, el juicio a Santos que propone el señor José Obdulio Gaviria, el doctor José Obdulio Gaviria, es una empresa personal suya. El Centro Democrático no está en eso. Ni hay posición ninguna, ni eso se ha discutido, ni se ha pensado, ni se hará. Tenemos muchas cosas importantes entre manos. Está la conversión de un país, las grandes reformas que no se han hecho, los grandes temas de la nación, para dedicarnos a estos asuntos. El señor Gaviria tiene derecho, como senador electo, a pensar lo que quiera, a decir lo que quiera y a plantear lo que quiera, pero no llevará la compañía del Centro Democrático en esa aventura. En la República Centroafricana, más de 30 personas asesinadas por pistoleros islámicos. Pistoleros islámicos que siguen también en Nigeria. Ayer Boko Haram asesinó 31 militares. El islamismo, la violencia del islamismo contra la mujer. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Los islámicos tienen su tradición, y tienen su religión y lo que quiera, pero hay temas en los que la humanidad cree haberse puesto de acuerdo. Por ejemplo, en la dignidad de la mujer, en el respeto por la mujer, en la igualdad de la mujer con el hombre. Esta cosa, pues, de que se mate a piedra a una mujer porque resuelve casarse con una persona que no le gusta la familia, o que la maten a piedra porque cometió adulterio con no sé quién, o que la maten a piedra porque se quiere casar con un hombre de distinta religión, esto no lo podemos tolerar. Como seres humanos, como parte de una humanidad que quiere compartir ciertos valores, protestamos contra este trato a la mujer. En ciertos países islámicos tenemos la convicción de que eso no está respaldado por la mayoría de la gente que predica ese estilo de vida y esa religión. Rafael Correa, también quiere ahora a Jamil Mahuad. Jamil Mahuad fue presidente del Ecuador, fue derrotado y derrocado por una sublevación indígena en el Ecuador, pero no es un delincuente. Pero Rafael Correa lo quiere y entonces expide una circular. Vamos a ver si esa circular tiene más efecto que la que ha expedido Venezuela
que sí existe, que la tenemos en nuestro poder, pidiendo la detención de JJ Rendón en cualquier lugar en que se encuentre. Vamos a ver, son evoluciones importantes de la justicia internacional. En Egipto, finalmente ganó el presidente al-Sisi la presidencia de ese país con más del 93% de los votos. En Irak hubo ayer 54 muertos. Y en Hoy en la Historia tenemos que recordar el nacimiento de dos personajes singulares, tan distantes, pero que se acercan al final en una misma religión, en una manera de concebir la vida. El Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, uno de los libros más importantes que nunca se escribieron, y Gilbert Chesterton, el del Candor del padre Brown, pero también el de Ortodoxia, pero también el de la historia de Inglaterra, la más breve y la mejor de todas las que hemos leído. Y un periodista, no periodistas de los de ahora, no, periodista pensador, un periodista dialéctico, una pluma excelsa, un gran católico, Gilbert Chesterton. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos, aunque tengo que decirles que son muy tristes. El desgraciado accidente en Fundación dejó una profunda estela de dolor. Ayer dieron sepultura a 28 de los 38 niños que fallecieron en un bus que era una bomba rodante. La verdad, me explico, era un automotor como muchos otros que estaban en pésimas condiciones y que se incendió por la irresponsable manipulación del combustible por parte del conductor y que acabó con la vida de esos angelitos. El entierro fue dolorosísimo, una caravana de llanto, de mucha indignación, porque la presencia del presidente Juan Manuel Santos, que a algunos les pareció inconveniente y muy electoral, causó disturbios pues con su presencia. Les cuento, debido a la asistencia del presidente Juan Manuel Santos, pues obviamente se redoblaron las medidas de seguridad para la ceremonia, de forma que muchas familias se quedaron fuera del cementerio y se pusieron furiosos, se enfrentaron a la policía, entraron a la fuerza en el Camposanto y esto produjo un espectáculo dantesco, muy descorazonador, en el que se mezclaron, pues imagínense, hacía un calor horrible, creo que están hablando de 40 grados, de la desesperación, de la indignación. En fin, fue muy duro y fue un espectáculo muy triste porque hubo desmayos, gritos, muchas lágrimas, rabia, raudales tras el episodio de la presencia del presidente candidato Juan Manuel Santos. Nuestras condolencias más sentidas para los familiares de estos niños y sobra decir que nuestro rechazo ante la falta de control en una desgracia que como muchas otras desgracias se podía haber evitado. Pregunto, ¿Juan Manuel Santos estaba en Fundación como presidente o como candidato? ¿Tienen motivo los dolientes para sentirse indignados ante la presencia del presidente? ¿Quién responde por toda la cadena de errores que calcinó a esos niños? ¿Y hasta cuándo los niños seguirán pagando los platos rotos en Colombia? Porque no son solo estos niños del bus. Son muchos los niños víctimas de malos tratos, de explotación sexual, de reclutamiento forzado. Yo tengo unos datos aquí que son francamente estremecedores. La guerrilla colombiana incorporó a sus filas 1.255 niños entre el 2012 y el 2013, en un año, imagínense. Y de esos, el 30% son niñas a las que se somete a abusos sexuales. Y ni hablar de los datos que tengo de niños y niñas víctimas de explotación sexual. Francamente estremecedores. Insisto, ¿hasta cuándo los niños en Colombia seguirán pagando los platos rotos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es la seña de una sociedad profundamente enferma. Aquí tenemos que rectificar el camino. Montserrat, hay un libro escrito por Human Rights Watch. Lo pueden encontrar en internet. Se llama Aprenderás a no llorar. Es la historia de los niños esclavizados en las FARC.
Cuando fui ministro del Interior y de Justicia hablé con muchos secuestrados que recuperaron su libertad y que me hablaban de lo que era la vida en los campamentos de las FARC y de las atrocidades a las que sometían a las niñas que estaban en esos campamentos. Quiero reservarme esos relatos. Los guardo con un inmenso dolor, pero eso me daba una imagen de lo que era el enemigo y de lo que eran esos campamentos y de lo que es la atrocidad de la esclavitud a la que esos sinvergüenzas que tratan de darnos lecciones de moral política tienen sometidos a los niños de Colombia. Y no se le olvide los atentados dinamiteros, los atentados con explosivos que asesinan tantos niños. ¿Usted se acuerda de la escena de Bojayá, Montserrat? Oh, terrible. Los niños que fueron muertos dentro de la iglesia donde se fue No, a guarecer el pueblo del ataque de las increíble. FARC y le tiraron cilindro bomba a la iglesia y los quemaron a todos. ¿Usted recuerda al general Mario Pero claro, Montoya cómo llorando lloraba, sí. con el, Sí. con el zapatico de un niño en la mano? Esas Es que cosas es, parece que se nos olvidan, ¿no? Cuando el doctor Humberto de la Calle pronuncia esos discursos, la paz de Colombia, ¿será que no tiene memoria el doctor de la Calle? ¿Será que uno puede tener sensibilidad para olvidar esas cosas y para decir, no, nos vamos a unir y vengan estos señores al Congreso de la República, como dice el señor Montealegre, al Congreso de la República, a dictarnos las leyes a los colombianos quienes son capaces de cometer estas atrocidades? Y lo de los niños de Fundación Montserrat, este es un dolor inmenso que no podía ser aprovechado políticamente. Lo que hizo el candidato Juan Manuel Santos no tiene derecho a hacerlo. Fue a crear un problema y problema mayúsculo. La indignación de la gente, si se fue por votos, salió sin votos y va a salir muy castigado, porque hay cosas que la gente no perdona. Ir a aprovechar un entierro con motivo electoral, hacer eso, tener esa vileza, por favor, ¿por qué no se fue en silencio a ir casa por casa a ofrecerle su solidaridad y la solidaridad del gobierno a esas familias sin que hubiera cámaras de televisión, sin que hubiera radio, sin que esto fuera un espectáculo? Se fue con helicóptero a ver si se abrazaba con la gente. Creó un problema de marca mayor el candidato Santos en Fundación. ¡Qué horror! Utilizar un duelo como ese, un duelo que le tenía, en el que Colombia entero te sentía el alma partida, utilizarla para conseguir votos. Es que al señor Santos definitivamente nada le queda lejos. Al fin y al cabo, entrenado por JJ Rendón, ¿qué le vamos a hacer? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 29 de mayo del año 14, son las 6:27. Mientras Oscar Iván Zuluaga recibe el respaldo de las bases conservadoras, representadas en 2 millones de votos, los mismos que independientemente apoyan a Marta Lucía Ramírez, jefe única del Partido Conservador Colombiano, más los senadores Eduardo Enríquez Maya y Miriam Paredes. A Santos le tocó el raspado de la olla, de lo que queda de la mermelada, con este nuevo capítulo en cuya agenda aparecen voceros del cuarto de San Alejo, representados en Gabriel Zapata, quien ya con barriga vacía, hablando del senador Barriga, pretenden echar a volar el globo roto de la unidad nacional con los verdes en estampida, el polo sin tierra con Jorge Enrique Robledo proponiendo el voto en blanco como respuesta al matrimonio Santos-Petro, Jaime Duzán distanciándose diametralmente de Clara López, Alexander López diciéndole no al santismo-leninismo, y en la misma línea de Robledo, con César Gaviria disputándose con Ernesto Samper la dirección del santismo, con Gina Parodi disputándose la nominación a la alcaldía mayor de Bogotá con el otro aspirante Rafael Pardo, con Horacio Serpa Uribe por fuera de la organización política en Santander, pues César Gaviria lo desplazó por Cristo, y con Simón, su hijo, impuesto en la coordinación de Antioquia.
los ñoños por fuera del tablado. Mientras esto ocurre en las toldas de la resquebrajada Unidad Nacional, el Centro Democrático recibe el respaldo de 2 millones de votos, aportados por la nueva capitana del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, más el departamento de Nariño, con Enríquez Maya y Miriam Paredes, quienes regresaron ayer al colectivo del próximo presidente de Colombia, Óscar Iván Zuluaga Escobar, para empezar la mañana, como dice usted, doctor Londoño. 2 millones de votos, más los votos que vienen de Nariño, de los senadores Enríquez Maya y de Miriam Paredes. Esa es la realidad, ese es el blanco y negro. Los demás ya estaban, los nuevos intelectuales del Partido Conservador. Yo recuerdo el partido conservador de Ospina, de Laureano, de Alzate, de Silvio Villegas, de Eliseo Arango, de Camacho Carreño, de Serrano Blanco, de Fernando Londoño, de Silvio Villegas, no sé si ya lo mencioné, y entonces, y de Aquilino Villegas. Hágame el favor, hágame el favor. Las omisiones que traíamos de Guillermo Valencia, ¿cómo le parece pues usted? Ahora representado por Fincho Cepeda y Carlos Barriga. Sí, pero... Y por Arturito Yepes. Y Arturo Yepes. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece pues usted? Qué desgracia, qué vergüenza, qué asco. La involución conservadora. Pero ahí está Marta Lucía Ramírez, ahí está esta nueva capitana de la política colombiana. Marta Lucía Ramírez sola contra el mundo, simplemente con lo que ella representaba, con su discurso, con su fuerza, con su voluntad de lucha, 2 millones de votos exactamente, en una primera vuelta donde estuvo maniatada por el Consejo Nacional Electoral durante meses, arrinconada contra todos que vaticinaban, desde luego, el desastre total de su campaña. Contra Tibisay Lucena. Contra Tibisay Lucena, contra todo y contra todos. Claro. Bueno, ese es el blanco y negro. Óscar Iván Zuluaga, 2 millones de votos, más los votos conservadores del departamento de Nariño. El departamento de Nariño es un departamento conservador, con Nariño y Huila, y antiguamente el Magdalena y Caldas eran las mecas del conservatismo. Antioquia, por supuesto. Antioquia, recuerde usted. Con el heroísmo, doctor. Marco Fidel Suárez decía que ahí estaba la reserva moral de la República en el conservatismo antioqueño. Entonces, William, pues ahí estamos. 2 millones de votos por un lado y por el otro lado 30 frascos de mermelada que se extienden angustiado ante el presidente para que lo llene. Para que lo llene a la carrerita. Ese es el resultado final. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:32 en la mañana. Pues les cuento que total repudio despierta hasta ahora en la prensa internacional la situación de la mujer en el mundo musulmán. En varias ocasiones nos hemos referido a este tema aquí, en la hora de la verdad. Hemos hablado de informes, estudios dramáticos adelantados por organizaciones de derechos humanos que han reportado cómo en países como Irán, Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Irak y Pakistán, las mujeres no cuentan en la sociedad, tienen que regirse estrictamente por las leyes de un Islam radical si no quieren verse sometidas a abusos que son totalmente inconcebibles, como usted lo dijo al comienzo de la mañana, en pleno siglo XXI. Lo que vemos en las imágenes, en los reportes realizados referentes a este tema, son mujeres desfiguradas, con rostros quemados, sin nariz, orejas, lengua, quemadas con ácido por hombres completamente enfermos de celos que opinan aún en este tiempo que la mujer debe dedicarse expresamente a temas relacionados con el hogar. No tienen derecho a estudiar, caminar solas por la calle sin la compañía de un hombre, trabajar e incluso recibir asistencia médica si es que está de turno, en este caso es un médico varón. Eso explica por qué en países como Afganistán, por ejemplo, el 97% de las mujeres dan a luz en sus casas porque tienen prohibido acudir a atención médica ofrecida por un especialista varón. Les hablo hoy del maltrato a la mujer musulmana porque la ONU le pidió ayer expresamente
claramente y de manera enfática al gobierno de Pakistán tomar medidas urgentes y enérgicas para evitar los llamados crímenes de honor en ese país, que para información de ustedes, queridos oyentes, se producen cuando una mujer es castigada por haberse casado con un hombre que no contó con el aval de la familia o por negarse a ser parte de un matrimonio arreglado. Ayer, precisamente en Pakistán, una joven de 25 años que tenía 5 meses de embarazo fue lapidada por su propia familia por tomar la decisión de casarse con el hombre que ella quería. Por este mismo hecho, 869 mujeres murieron el año pasado en Pakistán. Y lo verdaderamente lamentable de esta situación, para finalizar mi noticia, es que al parecer en ese país la justicia no opera, no hace nada al respecto y sí se muestra de parte de los hombres pakistaníes. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ayer fue el que describió esto de una manera aterradora, lo que se está viviendo allá, pues la cosa es similar. Allí se han adelantado resoluciones que piden medidas urgentes. En el 2001 tenemos presente, en el 2003 y concretamente muchas se adelantaron en el año 2005 y nada, seguimos en las mismas. La mujer musulmana no cuenta, es un cero a la izquierda y lo peor, tiene que ser sometida a lapidaciones si es que se le atreve a mirar por otro ladito, que no sea su esposo. O se atreve a conseguir un esposo que no sea del gusto de su familia. Ah, sí, si no es musulmán. O un esposo que no sea de su religión. Claro que sí, así es. ¿Cómo le parece? A estas alturas de la vida eso está pasando. La condición de la mujer. Y obviamente una sociedad donde se maltrata a la mujer es una sociedad que tiene ese patrón de conducta, ese patrón de comportamiento, porque eso imprime carácter. Hoy pues hemos tenido que hablar del dolor de los niños a propósito del entierro de los niños de fundación que el candidato presidente quiso convertir en un acto político, el dolor inmenso que eso significa con el tratamiento inicuo que reciben miles y miles de niños en Colombia, víctimas de estas atrocidades de la guerrilla y de las atrocidades criminales que conspiran contra la integridad de los niños, que son el futuro, que son la esperanza, que son la inocencia, que son el recurso moral de una sociedad, y de la mujer, que mientras esté postergada será ella el testimonio de una sociedad desequilibrada, de una sociedad decadente, de una sociedad sin futuro. Y precisamente estamos con una mujer extraordinaria, una mujer que contra viento y marea, sola, sin el respaldo de nadie, contra el Consejo Nacional Electoral, contra todos los vaticinios, logra sacar 2 millones de votos en una elección formidable. Marta Lucía Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Buenos días a sus compañeros de mesa y a su audiencia a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, doctora Marta Lucía. Aquí en la Hora de la Verdad hemos dicho que lo que ha habido entre Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, y Marta Lucía Ramírez, jefe, capitana del Partido Conservador y vencedora en muchos aspectos en la última gesta electoral, no fue una adhesión, sino una alianza política. Queremos preguntarle si usted está de acuerdo con esa visión nuestra y en qué consiste esta alianza política, si es que estamos nosotros en lo cierto. Así es. Ayer fuimos muy claros en que el Partido Conservador no ha adherido a su candidatura. Lo que hemos hecho es una alianza por la cual el Partido Conservador asume también una gran responsabilidad de trabajar no solo para que Óscar Iván Zuluaga llegue a la presidencia, sino para que gobierne bien, para lograr que buena parte del programa nuestro se desarrolle en el gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Por eso él incorporó parte fundamental de nuestro programa al suyo. Y lo que le hicimos el día de ayer fue muy importante porque es el compromiso también de buena parte de la bancada del conservatismo de asumir ese liderazgo dentro del Congreso e impulsar los proyectos de ley de Óscar Iván Zuluaga, los que su gobierno va a requerir, impulsarlos también en el próximo Congreso. Fue muy importante que ayer justamente esta reunión la hicimos en el directorio conservador, porque la mayoría de los miembros del directorio nacional conservador y la mayoría de los congresistas que van a estar a partir del 20 de julio estuvieron ayer reunidos con nosotros dando este respaldo en esta alianza del Partido Conservador y del Centro Democrático.
El Partido Conservador va a cumplir en unos pocos años 200 años de existencia, doctora Marta Lucía. El Partido Conservador tiene una tradición histórica. Es el depositario de la tradición de los valores de la especie que no perecen, que no perecen. La dignidad humana no es un principio de ayer. La dignidad de la persona humana fue el gran mensaje de Cristo que ya había sido advertido desde los filósofos griegos. Y eso no cambia. La significación de los niños, de la mujer, de una sociedad equilibrada en una sociedad, ese no es principio de ayer. La libertad como elemento fundamental de la vida individual y de la vida colectiva no es un principio de ayer. El conservatismo es depositario de todas esas tradiciones y esos principios y esos valores no perecen. Por eso estamos celebrando esa unidad, esa plena convergencia entre el pensamiento del Centro Democrático y el pensamiento del Partido Conservador, que de otra parte, se ha dicho, doctora Marta Lucía, mantuvo dentro de los 8 años del gobierno del presidente Uribe una plena unidad de propósitos y de fines que hizo posible que el país viviera el mejor gobierno que ha vivido por lo menos en el siglo XX. Eso hay que destacarlo, eso no es una alianza nueva, eso no es una alianza distinta, esa es la renovación, pero la definición plena, con principios y postulados de una alianza política que le dará al país un resurgimiento en los temas vitales que tiene que enfrentar. Sí es, precisamente por esa razón yo estuve dando esa lucha durante todo este tiempo, ya más de un año y medio, por rescatar el Partido Conservador, porque la democracia necesita partidos, porque los partidos no pueden estar entregados a unos intereses menores, porque la doctrina que este partido ha representado, el orden, su compromiso con las instituciones por encima de los caudillos, su compromiso con un Estado de Derecho donde el imperio de la ley, donde la garantía de la justicia sean las condiciones para una convivencia armónica que nos permita el progreso social, que nos permita ese desarrollo de la dignidad humana. Todas esas son las razones por las cuales luché por el conservatismo y hemos logrado rescatar este partido y vamos a seguir rescatándolo. Este partido no está de ninguna manera entregado al interés de unos pocos, este partido no está a la venta, este partido no se entrega por unos puestos como lo han querido hacer ver durante todo este tiempo, y de eso me voy a encargar yo, porque aquí tenemos ahora un grupo de congresistas que entraron también con nosotros a apoyar en esta alianza Oscar Iván Zuluaga, pero de ninguna manera esto va a ser una alianza para despachar unos puestos, esto es una alianza de temas grandes que el país necesita, y una alianza en la que realmente yo creo que tenemos la buena noticia al pueblo colombiano, que el doctor Oscar Iván Zuluaga aceptó con nosotros tener una posición que le dé un espacio, un respiro a esa negociación del gobierno Santos con las FARC, porque no queremos de ninguna manera que se diga que una actitud intransigente de él rompió cualquier posibilidad de esa negociación. Al igual que lo hice yo durante la campaña, seguiremos insistiendo, queremos que esta negociación le dé garantías al pueblo colombiano de que puede haber paz sin que haya impunidad, de que va a haber paz siempre y cuando las FARC entienda el mandato del pueblo colombiano. No queremos más el reclutamiento de niños, no queremos más los atentados terroristas contra la población civil, ni queremos más crímenes de guerra contra los miembros de la fuerza pública. Bajo esas condiciones, el doctor Oscar Iván Zuluaga va a estar dispuesto a continuar un proceso, pero este proceso tiene que tener plazo, tiene que tener condiciones y tiene que darle resultados prontos al pueblo colombiano. No más esta conversadera que ha tenido el gobierno Santos sin mostrar ningún resultado concreto. Cuando Oscar Iván Zuluaga llegue a la presidencia, va a mostrarle a los colombianos los textos negociados, porque una negociación tiene que tener transparencia para que el pueblo colombiano la legitime y la acoja y se comprometa con ella.
Doctora Marta Lucía Ramírez, muy importante que se conquiste la paz si es que ello es posible, maravilloso, sobre las bases que fija el derecho bajo las bases, sobre las bases que fija el derecho internacional público moderno, que están claramente establecidas en tratados internacionales que obligan a Colombia. Muy importante. Pero, doctora Marta Lucía, lo que a colombianos como nosotros más alegre y más entusiasma es que se hizo alianza política entre dos personas que comprenden a fondo la economía de mercado y que saben que el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz y que saben que una persona que se gana la vida empujando un carro para vender unos mangos y llevar un mendrugo de pan a la casa no puede ser eso un empleo digno ni un empleo especial. Son dos personas, Oscar Iván Zuluaga y usted, que creen en el desarrollo, en el resurgimiento de una industria que está postrada, en el resurgimiento de un campo que está abandonado y postergado, en el resurgimiento del desarrollo económico como el tema central de la República. Aquí no nos podemos dejar engañar y engatusar con boberías. Pasaron 4 años y en los 4 años se abandonó el ritmo del crecimiento económico de Colombia. Ahora nos viene la noticia, el fenómeno del Niño, los embalses están agotados y no se construyó un solo embalse ni un solo reservorio de aguas en 4 años. No tenemos cárceles, no tenemos carreteras, no tenemos desarrollo económico, no estamos en condición competitiva para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. Y quedamos en manos de dos personas que son dos capitanes de la idea del desarrollo económico como tema, como eje central del país. Esa es una cosa que nosotros también saludamos, doctora Marta Lucía, y es el tema central. A los colombianos hay que responderlos en sus angustias, a los colombianos que no encuentran empleos, a los jóvenes de Colombia que tocan a las puertas de la sociedad y les dicen, perdón, esto está cerrado, aquí no hay espacio para ustedes. Doctora Marta Lucía, muy importantes las conversaciones de paz, pero la situación del pueblo colombiano no da tregua. Por esa razón, Fernando, en esta alianza con el Centro Democrático, le pedimos al doctor Oscar Iván Zuluaga como condición que se incorporara parte de nuestro programa. Y con él teníamos coincidencias, las vio el país en los debates. Parte fundamental de nuestro programa es justamente el que usted está mencionando, es el desarrollo del campo colombiano, es darle una vida digna a los campesinos de Colombia. Eso supone que tiene que haber una política de desarrollo agropecuario que permita el aumento de la producción de alimentos en Colombia y que se haga ese aumento de la producción en condiciones dignas de vida para el campesino colombiano. Eso supone que tiene que haber una inversión importante en los activos físicos que necesita el campo, los distritos de riego, las centrales de acopio. Obviamente tener una actitud diligente. Lo que ha habido acá es la imprevisión, la improvisación, la falta de gestión, y por esa razón ahora nos vamos a enfrentar lamentablemente a esta nueva época de sequía sin haber tomado las medidas necesarias. Pero nosotros tenemos realmente que mirar hacia adelante, señalando sí la situación crítica en que el país va a quedar en muchísimos aspectos, pero sobre todo dándole a este país un norte. Vamos a tener un gobierno y por eso en esta alianza el Partido Conservador se ha comprometido a que va a ayudar a gobernar para que este gobierno de Oscar Iván Zuluaga sea exitoso para los colombianos. La meta nuestra no va a ser ganar la elección el próximo 15 de junio. La meta nuestra va a ser entregarle a este país un parte de resultados y de victoria y de éxitos de aquí a 4 años, porque hemos sido muy claros también con el doctor Oscar Iván Zuluaga. El Partido Conservador va a volver a aspirar a ser una opción. El Partido Conservador va a recuperar definitivamente su vocación de poder y queremos que el Partido Conservador llegue en 4 años a la presidencia. Por esta razón el compromiso nuestro de ayudarle a sacar adelante su agenda en el Congreso, que tiene temas absolutamente indispensables. La reforma a la justicia aplazada por este gobierno de una manera totalmente injustificada. La reforma a la educación. Oscar Iván Zuluaga y yo teníamos un gran compromiso con la educación de los jóvenes. Hoy por hoy no es viable una persona que no tenga una educación de calidad. Y en el programa mío un tema de muchísima importancia es el desarrollo del emprendimiento. Queremos jóvenes que aprendan a ser
empresarios para que puedan tener mejores opciones económicas, no solamente saliendo a buscar un empleo. Y vamos a impulsar a la mujer, Fernando, porque parte de la dignidad de la vida de la persona humana tiene que ver con la dignidad de la mujer. En este país nuestro tenemos que impulsar a la mujer, capacitarla, volverla emprendedora, empoderarla desde el punto de vista social, económico, acabar todas estas desigualdades que hay en contra de la mujer, de tal manera que yo estoy contenta porque este es una alianza que le va sin duda a sumar mucho al programa de Oscar Iván Zuluaga y le va a sumar muchísimo al pueblo colombiano. Mi preocupación, mi anhelo, mi justificación de hacer este trabajo político no es otro que el mismo que comparte Oscar Iván, es servir al pueblo colombiano para que logremos que Colombia tenga un progreso económico, social, pero sobre todo en las condiciones del bienestar de las nuevas generaciones. Tenemos que dejarles un país mejor en todos los sentidos y por eso también, por ejemplo, incluimos los temas del medio ambiente que eran tan importantes en nuestra propuesta.